Buenos días, vamos a comenzar con mi presentación desde el Centro de Aplicación del método Pilates de la autogestión del entrenamiento corporal del bailarín de danza contemporánea. Ok, vamos a hablar sobre qué es el Pilates, qué es el Madwork, el Reformer, fundamentos biomecánicos, el Powerhouse, el core y su importancia en la danza contemporánea, y así como la integración del Pilates en la formación del bailarín de danza contemporánea. Ok, resumen. En este trabajo vamos a hablar sobre el origen del método Pilates, sus principios, desde un enfoque en la técnica contemporánea a partir de la escuela AT Studio, su desarrollo, el beneficio para el bailarín de danza contemporánea y sobre todo en base con mi experiencia con dicho método en dicha escuela. Gracias. Ok. Entonces vamos a comenzar con qué es el Pilates. Antes conocido como controlagía, el Pilates surgió a partir del siglo XX de la Primera Guerra Mundial. Su fundador, Joseph Pilates, tiene un énfasis en el control, el posicionamiento del cuerpo y también un énfasis muy importante en la conexión del cuerpo y de la mente. De acuerdo con el método, el objetivo de un cuerpo saludable debería ser una mente fuerte que pudiera controlar la corporalidad completa del cuerpo. Ok, y también me gustaría agregar un poquito en parte de la introducción. El Pilates llegó a mí en marzo del 2020, que todos sabemos que fue una época bastante difícil de encierro, y fue mi primer acercamiento que yo tuve con el método, y fue a través del Madwork. ¿Qué es el Madwork? Es mejor conocido como Pilates de tapete o de suelo, que engloba una serie de ejercicios que se hacen sobre la colchoneta. Y es muy importante, usamos el propio peso corporal. Esto a veces podría parecer que podría ser más sencillo porque no se utiliza alguna fuerza externa, pero realmente nos ayuda a conectar con nuestro peso, nuestro cuerpo. Entonces, y es la base, la que yo considero que es la base de Pilates para ya luego pasar a los demás elementos. Tenemos también el Reformer, que es el aparato más popular, más famoso, conocido con la práctica del Pilates. Comprende una estructura mecánica que nos da un enfoque mucho más adaptable. Y surge a partir de que Joseph, su creador, se dio cuenta que al agregar resortes a las camas de hospital para ayudar a rehabilitar, el ejercicio con resistencia propiciaba a una mejor recuperación del tono muscular. Entonces aquí ya se agregan, y también lo que nos permite tener resistencias es que se puede ajustar para personas que se van recuperando, para diferentes enfoques, y lo hace muy muy versátil. Ok, los fundamentos biomecánicos, esto es muy importante que los estoy abordando yo desde mi formación que tengo con AT Studio, que es Pilates contemporáneo. Ok, la biomecánica es el estudio del movimiento y van en orden desde la periferia del centro hacia el exterior. Comenzamos con la respiración. La respiración se propone que sea tridimensional para que así se active correctamente todo el centro, todo el core, y se pueda tener un mejor flujo de sangre. Es tridimensional, permitiendo que las costillas se expandan y que regresen al centro. Tenemos la colocación pélvica. La colocación se utiliza en dos niveles, que sería neutral, para que se mantenga la curvatura natural, sobre todo en la zona lumbar, o el imprint o la retroversor pélvica, para ayudar un poquito a la estabilidad de toda esta zona en lo que se va fortaleciendo, pero a diferencia del clásico, no se utiliza todo el tiempo precisamente para no meternos con las curvaturas naturales y que no se llegue a una rectificación. En la colocación torácica, este movimiento que mencionamos de las costillas, y también sobre todo al estar de manera vertical, que no haya como esas descompensaciones del peso que se vaya hacia adelante o hacia atrás. Tenemos movimiento y estabilización de las escápulas. Esto comprende toda la parte de la cintura escapular, tanto la movilidad como para no generar tensiones innecesarias de toda la musculatura superficial, del cuello, de cabeza y de trapecio superior. En el 4 tenemos colocación de la columna cráneo-cervical. Es un poquito también muy interesante porque para los bailarines es muy común que tengamos la rectificación, entonces aquí se busca volver a esa curvatura natural
y también en el eje vertical, que no está adelantada o no está protraída. Y 5, alineación, cadera, rodillas y pies. Aquí ya va enfocado desde la inserción del fémur, cómo cae en la rodilla, las desalineaciones del valgo y del varum, y la conexión con los pies. Este es muy importante porque es como una cadena cinética que va comprendiendo todos los puntos, que si alguno está fuera ya se pierde, y ahí es cuando comienzan todas las descompensaciones cuando uno se está moviendo. Ok, el powerhouse. Entonces, el powerhouse es el centro del cuerpo, pero también lo que nos hace movernos dentro de la periferia. Según Windsor, es el punto exacto entre la mitad media superior, la mitad media inferior y entre el lado derecho y el lado izquierdo. Pero a mí también me gusta completar esta definición con Mussolino y Cipriani, que también conforman los 4 grupos musculares, que son los flexores, extensores espinales y flexores de cadera, extensores y el piso pélvico, ya que estos también nos comprenden hacia lo que se va a mover a las periferias. Ok, el core y su importancia dentro de la danza contemporánea. Vamos a partir del punto de que la danza contemporánea es un movimiento que rompe con la imposición de mantener la alineación únicamente en el eje sagital, a diferencia, por ejemplo, de la danza clásica, las danzas que vienen mucho antes del siglo XX, que es donde también surge un poquito la danza contemporánea. Los elementos como el uso del peso, contracción, liberación del torso y desplazamiento a nivel del piso. Estos 3 elementos los tomé a partir de que son bien de la danza contemporánea, pero son de diferentes técnicas que podemos encontrar, por ejemplo Limón, Graham y también un poquito de Fly and Low. Entonces, para poder estar dentro de estos elementos, el core del que acabamos de hablar es súper importante para poder mantener estabilidad corporal, transferencia del peso entre las fuerzas de las extremidades, control e impulso de giros, espirales y también de desplazamientos. También cabe un poquito mencionar que el mantener el core fuerte nos ayuda muchísimo con la movilidad de la columna, que nos ayuda a giros, espirales y todas esas como partes de fuera de centro. Ok, integración de pilates en la formación del bailarín contemporáneo. El fortalecimiento del core. Entonces, como hablábamos de la estabilidad, aquí el fortalecimiento del core, en lo personal, me surgió como una desconexión muy importante de mi cuerpo que no sabía que tenía hasta que me encontré con el mat, y que encontrando toda esa fuerza, sobre todo desde mi transverso, al tomar las clases, aunque fueran en mi casa en línea, me ayudaron muchísimo a moverme desde otra perspectiva diferente, sosteniéndome, ya no cayendo con mi propio peso. La alineación corporal también. Lo que hablábamos de cadera, rodilla y pie fue de las alineaciones que yo tuve que aprender un poquito, como reaprender desde mi cuerpo, porque sobre todo a nivel de rodillas, que yo siempre tuve como que ese tema, el volver a fortalecer y el volver a alinear la rodilla con el pie fue muy importante. Conciencia corporal y propioceptiva. La propiocepción es la percepción de uno mismo dentro del espacio. Entonces la propiocepción se vio súper afectada con el encierro, con el cambio de dimensiones, porque al ya no tener como que el espacio entero para movernos, a mí la propiocepción me cambió totalmente, y ya luego lo vi cuando regresamos a los salones de clases. Y entonces esta parte de conciencia corporal y de la conexión del mind and body a mí me ayudó muchísimo. Ok, conclusiones. Potencia el rendimiento y cuidado del bailarín contemporáneo. El método Pilates para mí sí fue una herramienta bastante eficaz y sostenible, sobre todo para fortalecimiento antes de regresar a clases, durante y después postoperatorio también de rehabilitación. Conciencia corporal mediante una práctica adaptable y constante, sí fue bastante adaptable, sobre todo desde que comenzó Matt, luego pasó a evolucionar al Reformer y ya luego yo la fui modificando personalmente, tanto Matt como Reformer, para una recuperación, para algo más rehabilitar.
fortaleciendo mi desarrollo como bailarina en danza contemporánea. Es por eso también que en mi documento quise plantear la tabla de ejercicios únicamente en Reformer, porque siento que si bien el MAT es la fundación, el Reformer a mí me ayudó a pesar de que en ese momento yo no podía estar de pie todavía sobre mis dos pies, seguir fortaleciendo y seguir adaptando. Y ya conforme eso ir creciendo a una movilidad mucho más grande, a un alargamiento activo, y eso sería todo. Aquí les presento algunas de mis referencias, las más actuales, y para las preguntas. Muchas gracias, Valeria. Procedemos a la ronda de preguntas del jurado con réplica de la sustentante. Comenzaremos con el maestro Luis Villanueva. Hola, Valeria. Hola. Pues qué gusto que ya estés aquí. Después de una jornada larga, sí, dentro de la escuela y a distancia, y luego de presencial y virtual, y ha habido de todo en tu formación. Pero qué bueno que has encontrado, por lo que veo, un camino que te apoyó en su momento y que ahora te da como otro panorama, además de las aplicaciones que puede tener diversas metodologías o técnicas en el cuerpo, tanto para el entrenamiento, para la recuperación, como para, entiendo que un poco tu reflexión y tu propuesta es que también sea un apoyo para la danza, ¿no? En esto veo que nos presentas cierta evidencia científica, pero sobre todo apuntas más a tu experiencia personal, lo cual me parece bien valioso. Yo desconocía mucho del Pilates, me he acercado más recientemente, y creo que tu trabajo me ha dado como un panorama muy claro de por dónde me podría funcionar a mí, y supongo que eso puede también apoyar o empujar a que otros, pues, bailarines o gente en general se acerque al Pilates como una forma también de recuperación para lesiones y para un complemento en su actividad artística o escénica, en el caso de los escénicos. Mi pregunta es, ¿qué opinarías respecto a implementar justamente el Pilates como una práctica regular en la recuperación de lesiones dentro de la escuela, como un apoyo al área de fisioterapia? Y en ese sentido, ¿cómo lo propondrías? Justo me parece muy interesante que sea añadido al área de fisioterapia, porque muchas veces uno como bailarines se cuestiona por qué se está lesionando y dice, no, es que mi cuerpo no está fuerte, voy a hacer muchísimo ejercicio, lo voy a sobrecargar todavía más y ya tengo que estar bien, que a mí me pasó muchísimo. Entonces sería muy importante y muy enriquecedor que después de pasar como esas primeras etapas de las lesiones activas, ya se pudiera añadir algún plan, sobre todo utilizando primero los ejercicios más complementarios que sean en piso, y añadir los previos a comenzar justo con la primera clase del día, y que tu cuerpo se vaya preparando, y ya después de esa estructura, a lo mejor ahora sí ya podemos pasar a los reformers, que no sé si todavía los sigan teniendo por ahí, que estén guardados. Y sí, como que mucho de la mano de fisioterapia, de ya terminó la inflamación, ya terminó como ese punto de riesgo, de ahí vamos a partir cada quien a hacer como un poquito primero su historial, ver qué está pasando, si hay alguna otra cuestión que no estamos viendo, ya sea personal, ya sea a nivel óseo, nivel muscular, como más importante, y ya de ir como construyendo un plan para cada persona y que lo vaya implementando como le venga mejor. Pero sí, yo creo que sería muy, muy valioso. A mí en lo personal, si yo hubiera conocido el Pilates antes, yo creo que mi historia en la escuela y en la danza hubiera sido totalmente diferente. Bueno, te confirmo eso, sí. Los reformers están, de hecho, los están renovando, los están actualizando, le están revistiendo y dándole mantenimiento, pero no se estaba todavía teniendo esta posibilidad
de este enfoque, entonces Sí. pues podría ser una propuesta. Sí, Gracias, qué Valeria. bueno que lo están haciendo, porque yo sí los usaba a diario cuando estaba aquí y los descubrí. Maestra Lucelina Nunes, continuamos con usted. Muchas gracias. Gracias, Valeria, por compartir tu trabajo, por estar aquí. Pues sí, efectivamente, sabemos parte del plan de estudio de acondicionamiento físico es Pilates. Lo que pasa es que nosotros usábamos como acondicionamiento físico y me parece eso interesante que se use también en apoyo a procesos fisioterapéuticos, ¿no? Que sería ahí lo más importante. Y para eso, pues tramitar sus aspectos administrativos, porque los reformas ya están destruidos y es una pena la pérdida, porque la adquisición de ese material fue tremendo valioso en una cierta época, pero se fue deteriorando y ahorita pues ya no tenemos acceso a este material. Mi pregunta, Valeria, va así. Tras analizar tu trabajo se percibe con claridad tu dominio práctico sobre la disciplina. Sin embargo, para cumplir con la exigencia de validación empírica que requiere este grado académico, es fundamental que tu propuesta trascienda el ámbito descriptivo y la experiencia personal. En el panorama actual de la medicina de la danza en 2026, sabemos que las lesiones por sobreuso representan el 46% de las incidencias en el bailarín contemporáneo, concentrándose hasta un 75% en pies, tobillos y columna vertebral. Bajo esta premisa, el método Pilates se postula no solo como un complemento técnico, sino como una herramienta de protección biomecánica basada en el fortalecimiento de los músculos estabilizadores, de la columna principalmente, y de las regiones como tobillo y pies, ¿no? Estamos hablando de tendones, de ligamentos, ¿no? que es lo que favorece esta estabilización articular. Considerando lo expuesto en tu ensayo, te planteo la siguiente pregunta. ¿De qué manera la evidencia científica actual y los estudios de control neuromuscular fundamentan que la mejora de la estabilidad del core y la alineación postural logradas a través del Pilates reducen efectivamente la incidencia lesiva y potencian el rendimiento técnico en comparación con un entrenamiento basado estrictamente en la práctica convencional de la danza? Hay estudios, ¿no? que ya están comprobando, y yo quería como detenerme más en tus fuentes, las fuentes científicas, ¿no? Sí. Si tú revisaste alguna referencia que está poniendo números estadísticos de esta postulación que tú haces en tu trabajo. Gracias. Sí, claro. Me parece muy interesante justo cómo ya estamos teniendo como más acceso a esta información que ya científicamente nos está comprobando qué es lo que funciona y por qué nos está funcionando. Entonces a mí me gustaría hacer mención justo de dos fuentes que yo no solamente uso esas dos, pero justo esas dos para responder la pregunta. La primera sería de Panham del 2024, que fue justo un caso de estudio en donde se aplicó durante 8 semanas un entrenamiento específico en mat para una bailarina de 24 años, en donde durante esas 8 semanas sí se pudo ver resultados, sobre todo de la estabilización dinámica a través del fortalecimiento del core, que le ayudó mucho a sus giros, y también vemos que mejoró la condición física en general, también esa sería otra, y que se mejoró muchísimo la extensión, los trabajos de las extensiones sin comprometer justo el rango, aumentando la fuerza sin comprometer el rango de movimiento. Y el otro sería el de Sun y Liu de 2020, que ese también se basa un poquito más en datos estadísticos de masa corporal, edad y sexo, y eso tiene que ver más con la reincidencia a las lesiones
Y sí, también se implementó un plan de entrenamiento, solo que no recuerdo exactamente por cuánto fue el tiempo, y sí fue un grupo más grande de personas, y que sí, aproximadamente como el 80% de todas esas personas ya no reincidieron a la lesión por sobreuso. ¿Por qué? Porque ya se está distribuyendo mucho más las descargas del peso, que son impactos de saltos, de las entradas al piso, porque al ya tener el core justo más fortalecido, todo ese impacto se distribuye de manera mucho más, se me fue la palabra, perdón. Sí, se distribuye de mejor manera a las extremidades y ya no cae justo el peso y los impactos precisamente de rodillos y tobillos, pies. Esas son las dos que me gustaría mencionar. Entonces, tu conclusión, ¿cuál sería? ¿No? Como respondiendo justo, ¿no? El rendimiento técnico. Sí, perdón, justo. Más que un separarlo, me gustaría como mencionar que es como una herramienta de muchísimo valor que se le puede añadir, y no solo dejarlo como en la técnica, sino como que todo ese fortalecimiento me va a ayudar para después, posteriormente, a la técnica. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando estamos solamente con un ejercicio estrictamente de danza, a lo mejor no alcanzamos a abarcar tan específicamente estas partes de sentir, conectar con tu cuerpo desde ese punto, sino como que ya en un global el utilizarlo, y para poder utilizarlo en ese global necesitas como que un poquito bajar el ritmo, conectar con eso primero, entender de dónde está, de dónde viene, y ya poder potencializar todo el crecimiento en la danza, en las coreografías, y posteriormente como que aplicarlo, usarlo, crearlo para usarlo ya después de manera más aplicable. Entonces, para ti está prevaleciendo más el trabajo consciente, de concientización, de conexión propioceptiva y neuromuscular, más que en el caso de la técnica dancista en sí. ¿Sería eso? ¿Cuál sería ahí tu conclusión? Sí, un poquito, que todo ese trabajo de conexión del cuerpo y de la mente me va a ayudar posteriormente para usarlo en la técnica, para llevarlo, brincarlo hacia la técnica, pero no realmente, no tan directamente que eso me dé la técnica, sino ya construirlo de ahí, de esa base. Okay. Muchas gracias, Valeria. Muy bien. Finalmente, maestro Francisco Magaña. Hola, muchas gracias. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta va a ir un poco más relacionado hacia la danza, ya que tú pues aplicaste el método Pilates tanto para tu rehabilitación, sabiendo también quizás de dónde venga tu lesión. Me gustaría saber un poquito de dónde viene y quizás de ahí dónde partiste para poder fortalecer tu cuerpo de esta manera. A mí me parece interesante que muchos otros métodos de ejercicio, de fortalecimiento del cuerpo, a veces parecen una moda, ¿no? En ese momento en el que tú vivías, por ejemplo, en algún momento el yoga fue una parte fundamental para entrenar y complementar la danza. De hecho, muchos ejercicios de la danza parecieran ejercicios de yoga, y lo mismo pasa con el método Pilates. Actualmente, las danzas que hoy prevalecen en la contemporaneidad requieren un poquito más de extensión, de flexión y de elasticidad, un cuerpo más dócil, más amable, ¿no? Más libre. Por ejemplo, hoy podría ser el Animal Flow como una base de los que, para fortalecer el cuerpo y complementar los estilos como el Flying Low, el Acrobatic Move y cosas por el estilo, ¿no? De eso yo me refiero. El método Pilates modificó tu percepción, ¿no? Del centro, y veo cómo lo tradujiste en una mayor precisión dentro del movimiento contemporáneo y favoreciendo tu rehabilitación del rodillo. Entonces, ¿consideras que la estructura que propone el método Pilates entra en tensión o dialoga con la búsqueda y la identidad de libertad propia de la danza contemporánea? Incluyendo en esta respuesta de qué manera se vincula, si es que existe ese vínculo, no solo complementa el entrenamiento del bailarín, sino que también redefine cómo se sostiene la carrera a largo plazo para un bailarín. Okay. Voy a comenzar contestando lo primero referente a mi lesión, y ya ahorita pasamos a la pregunta. Gracias. Pero mi lesión
proviene de, primero, una parte también de herencia, de parte de las mujeres de mi familia, que desde que tengo memoria, sobre todo las rodillas siempre han sido como que un tema. Y también proviene de que al yo dar este brinco de un estudio de danza como más normal a un nivel ya profesional, ya licenciatura, el ritmo y la sobrecarga muscular fue demasiada y yo no tenía esa base justamente de la cual partir, de la que mi cuerpo ya se sintiera fuerte, donde yo entendiera de dónde estaba sacando toda esta potencia, todos estos movimientos, y sí, esa base muscular hasta cierto punto para yo tenerla. Entonces todos los impactos, todos los saltos, todas las caídas sí tuvieron como esa repercusión a nivel articular y generaron como una callosidad bastante grande en mi rodilla, que ya estaba demasiado crecida y le molestaba el menisco. Entonces ya cualquier cosa que yo hiciera acostada, nada, me dolía, ya no aguantaba el dolor, y fue por eso que tuve la cirugía. Me limpiaron como a nivel articular y ya, a partir de eso, bueno, cabe mencionar que para ese punto yo ya llevaba, bueno, antes de que me operaran yo llevaba aproximadamente 3 años con el método. Y justo en esos 3 años fue cuando estuvimos pandemia, regresamos pandemia y tuvimos como todo el proceso del proyecto con Martín Alonso de Paisaje Errante. Y yo creo firmemente, y lo sé, que a mí lo que me permitió regresar de estar en mi casa, sí entrenando, pero regresar a enfrentarnos a la realidad, fue el Pilates. Lo que me permitió todavía en esos 2 años aproximadamente estar entrenando, estar con las funciones y llevar a cabo todavía mi examen práctico de la carrera. Y ya después de eso sí fue cuando ya dije, voy a tomarle como que más atención a la lesión. Descubrimos que era por eso y fue la cirugía. A partir de la cirugía ha pasado creo que 1 año en el que el Pilates Mat, sobre todo el Pilates Mat, me ha ayudado mucho a recuperar tanto grado de movilidad de rodilla, de flexión, porque no pasaba de los como 45 grados, ya está completa. De hecho, desarrollé más masa muscular de ese lado, un poquito en porcentaje que del otro, y mucho también el reformer me ayudó para rehabilitar cuando todavía no podía, cuando quería trabajar de manera unilateral y pues no lo podía hacer de manera de pie. Entonces eso sería, pero más o menos un poquito de la historia de la primera parte. Y la otra se me hace súper interesante porque muchos relacionamos la tensión como con sostener el movimiento, pero realmente el trabajo concéntrico del cuerpo no tiene que ver tanto con la tensión, sobre todo viéndolo desde el enfoque de Pilates. Sí es como que esa conexión, esa activación, pero hasta el punto en donde eso te permite estar sin generar justo esa sobrecarga al músculo y la tensión. Y también un poquito del método clásico y el contemporáneo tiene que ver con que el clásico sí era como que apriétate y literal con esas palabras como más, poquito esos términos que no estaban tan correctos, y ya el contemporáneo es como de sí estás ahí, estás activo, estás presente, estás con todos los músculos activos, pero eso te permite moverte en el control. Y justo lo que mencionas que si tiene, ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Sí, claro. No, creo que era de la primera entonces, perdón. De la primera. De la primera. Ajá, ¿consideras que la estructura propone el método Pilates entra en tensión o dialoga con la búsqueda de la identidad de libertad propia de la danza contemporánea? Ok, gracias. Justo para la segunda parte, a mí ese control que te da el estar en conexión con tu cuerpo, en tenerlo fuerte, te da justamente esa libertad de poder explorar hacia el movimiento, que es algo que por lo menos para mí yo no lo sentía antes. No me sentía como con esa seguridad de moverme por muchos lugares diferentes porque sabía que a lo mejor me podía caer, me podía golpear, y ya teniendo como que esa seguridad y esa base te permite justamente moverla hacia a la diversidad del movimiento más. Y de la segunda parte, yo creo que sí tiene que ver directamente como que concentrar, haber creado esa base y mantenerla a lo largo del tiempo, sobre todo con
los años que se va perdiendo la masa muscular, la movilidad, y justo tener este entrenamiento que es amable y tan adaptable en todos los procesos y muchas etapas de la vida, sí nos ayuda a que la carrera sea lo más longeva posible. Gracias. De nada. Gracias, maestros y Valeria. Pido al jurado que sean tan amables de salir para hacer su deliberación. Bueno, pues nos encontramos reunidos para dar constancia del desarrollo de la investigación de Valeria Esteves Mata y nos sentimos complacidos, pues gracias al esfuerzo conjunto se ha logrado culminar este proceso de titulación, reconociendo la experiencia de una profesional de la danza involucrada con su gremio y con la sociedad. Valeria ha dado cuenta de un comprometido inicio en el mundo de la danza escénica que le ha permitido llegar a este punto de manera seria, profunda, plena, creativa y también responsable. Es por eso que este jurado ha determinado, al concluir el examen, aprobarla por mayoría. Procederemos al acto de protesta. Pues en este momento solemne, en mi carácter de presidente del jurado y a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, le solicita a usted, Valeria Esteves, realizar la protesta de honor y compromiso con la Escuela de Danza Contemporánea, el gremio de la danza y la sociedad, frente a los miembros de este jurado, profesores y amigos. Mucho agradeceré levantar su brazo derecho y realizar su protesta. Protesto ejercer mi profesión con honradez y estrictas normas éticas, con afán de servicio más que de beneficio personal, luchando siempre por perseverar nuestra disciplina al contribuir de manera crítica, creativa y bondadosa al crecimiento artístico y cultural, protegiendo siempre los valores y riqueza artística de nuestra nación. Protesta preservar en sus palabras y actos el buen nombre de la Escuela de Danza Contemporánea y mantener una estrecha relación tanto para su actualización como para retroalimentar con sus experiencias nuestros planes y programas de estudio. Sí, protesto. Jura por la patria y vuestro honor desempeñar leal y conscientemente la profesión cuyo título va a recibir. Sí, lo juro. Si así lo hace, que la nación se lo premie, sino que los testigos de este acto, la comunidad dancística, la sociedad y la nación se lo demande. Licenciada Esteves, puede bajar su brazo. Felicidades. Siendo las 12:13 horas del 23 de enero del 2026, damos por concluido este acto. Gracias por su amable asistencia y muchas felicidades.